Patricia nunca imaginó que el mensaje del banco destruiría su vida en segundos. Su hijo acababa de solicitar otro préstamo a su nombre, apenas una semana después de que ella pagara 680,000 pesos en sus deudas. Lo que descubriría después sobre las verdaderas intenciones de Mateo la haría cuestionar cada decisión que había tomado como madre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas del elegante apartamento de Patricia Méndez, iluminando los muebles de diseño que había tardado años en conseguir. Sus 58 años de vida se reflejaban en cada objeto cuidadosamente seleccionado, en cada fotografía enmarcada que adornaba las paredes de caoba. Patricia sostenía su teléfono con manos temblorosas mientras leía por tercera vez el mensaje que acababa de recibir del banco. Las palabras bailaban frente a sus ojos como si se negaran a ser reales, como si el simple acto de parpadear pudiera hacerlas desaparecer. Su hijo Mateo había sido siempre el centro de su universo. Desde que su esposo Roberto falleció hace 10 años, víctima de un infarto fulminante que los tomó por sorpresa, Patricia había dedicado cada gramo de su energía a asegurar que su único hijo tuviera todo lo necesario para triunfar. Mateo tenía ahora 32 años, un rostro apuesto que había heredado de su padre y una personalidad carismática que siempre le había abierto puertas. Patricia recordaba con orgullo cómo su hijo había conseguido graduarse de una universidad prestigiosa, cómo había iniciado su propio negocio de consultoría empresarial, cómo había conocido a Sandra, una mujer hermosa de 28 años, con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. La boda había sido hace apenas 2 años, una ceremonia íntima pero elegante en los jardines de un hotel boutique. Patricia había llorado de felicidad al ver a su hijo intercambiar votos con Sandra, sintiendo que finalmente su Mateo había encontrado la estabilidad que merecía. Sandra provenía de una familia de clase media. Sus padres eran personas sencillas pero trabajadoras, y eso había tranquilizado a Patricia. No era una mujer interesada solo en el dinero, o al menos eso había creído. Los primeros meses del matrimonio parecían sacados de un cuento de hadas. Mateo y Sandra se habían mudado a un apartamento moderno en una zona exclusiva de la ciudad, habían viajado a Europa para su luna de miel y publicaban constantemente en redes sociales fotografías de cenas en restaurantes costosos y fines de semana en spas de lujo. Pero hace 6 meses algo había comenzado a cambiar. Mateo visitaba a Patricia con menos frecuencia y cuando lo hacía, parecía distraído, preocupado. Sus ojos, que siempre habían brillado con confianza, ahora mostraban sombras de ansiedad. Patricia había intentado preguntarle qué sucedía, pero su hijo desviaba la conversación con evasivas. «Todo está bien, mamá. Solo es el estrés del trabajo. El negocio está atravesando una etapa de expansión y eso siempre trae presión». Patricia había querido creer esas palabras, aferrarse a ellas como un salvavidas en medio de un mar turbulento de dudas. Hace 3 meses, Mateo había llegado a su apartamento una noche, sin avisar. Su rostro estaba demacrado, sus hombros caídos bajo el peso de algo que no podía ver pero que claramente lo estaba aplastando. «Mamá, necesito tu ayuda. Sandra y yo tenemos algunos problemas financieros temporales. El negocio ha tenido unos contratiempos, perdimos un cliente importante y bueno, hemos acumulado algunas deudas. Nada grave, te lo prometo. Solo necesitamos un empujón para ponernos al día». Patricia había sentido que su corazón se comprimía al escuchar esas palabras. Su instinto maternal, ese que nunca falla, le gritaba que algo no estaba bien. Pero al mirar los ojos suplicantes de su hijo, ese niño que había criado sola después de la muerte de Roberto,
Ese joven al que había sacrificado tanto para darle una buena educación y un futuro prometedor, no pudo negarse. ¿Cuánto necesitan?, había preguntado Patricia, su voz apenas un susurro. Mateo había bajado la mirada, como si la vergüenza lo obligara a evitar los ojos de su madre. 680,000 pesos. Es por las tarjetas de crédito, un préstamo personal que tomamos para el apartamento, algunas deudas con proveedores del negocio. Pero te juro, mamá, que en 6 meses máximo te lo devolvemos todo. Sandra y yo ya tenemos un plan, nuevos clientes en puerta, proyectos grandes que están por cerrarse. Solo necesitamos este respiro para no hundirnos. Patricia había sentido que el piso desaparecía bajo sus pies. 680,000 pesos era casi todo lo que le quedaba de los ahorros de su vida, del dinero que Roberto le había dejado, de años de trabajo como contadora en una firma respetable de la ciudad. Patricia recordó esa noche con una claridad dolorosa, mientras ahora, 3 meses después, miraba el mensaje del banco en su teléfono. Había cedido. Por supuesto que había cedido. Una madre siempre cede cuando su hijo la mira con esos ojos llenos de desesperación y promesas. Había ido al banco, había firmado los papeles necesarios para transferir el dinero, había visto cómo su cuenta se vaciaba de golpe. Mateo la había abrazado con fuerza, sus lágrimas mojando el hombro de Patricia. Gracias, mamá. No sabes cuánto significa esto para nosotros. Te prometo que no te vas a arrepentir. Te lo devolveremos, cada peso, con intereses si quieres. Eres la mejor madre del mundo. Sandra también la había llamado, su voz dulce y agradecida al teléfono. Señora Patricia, no tenemos palabras para agradecer lo que está haciendo por nosotros. Usted es un ángel, de verdad. Mateo tiene mucha suerte de tenerla. Los días siguientes al pago habían transcurrido con una calma tensa. Patricia intentaba no pensar en el dinero, en los sacrificios que ahora tendría que hacer, en las vacaciones que había planeado y que ahora tendría que cancelar, en las reparaciones del apartamento que tendría que posponer indefinidamente. Mateo y Sandra la habían invitado a cenar una semana después del pago, un gesto que Patricia había interpretado como señal de gratitud genuina. La cena había sido agradable, aunque Patricia no pudo evitar notar que el restaurante era caro, demasiado caro para una pareja que supuestamente estaba en crisis financiera. Pero no había dicho nada. No quería ser la suegra entrometida, la madre controladora que cuestiona cada decisión de su hijo adulto. Ahora, sosteniendo su teléfono con el mensaje del banco brillando en la pantalla, Patricia sintió que su mundo se desmoronaba. El mensaje era claro, brutal en su simplicidad. Estimada señora Méndez, le informamos que se ha solicitado un nuevo préstamo a su nombre por la cantidad de 350,000 pesos. Si usted no ha realizado esta solicitud, por favor comuníquese con nosotros de inmediato. Patricia leyó el mensaje una cuarta vez, una quinta, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente, pero no cambiaban. Alguien había solicitado un préstamo a su nombre, y ella no tenía que ser detective para saber quién había sido. Sus dedos temblaban mientras marcaba el número del banco. La espera fue eterna, cada segundo una agonía de pensamientos que se atropellaban en su mente. Tiene que ser un error, se repetía. Mateo no haría algo así. No después de todo lo que sacrifiqué por él. No después de las promesas que me hizo. Pero una vocecita en el fondo de su cabeza, esa voz que había estado susurrando advertencias desde el principio, le decía que sí, que su hijo sí era capaz de hacer exactamente eso. Buenos días, habla Rodrigo Salinas, asesor financiero. ¿En qué puedo ayudarla? La voz del banquero era profesional, educada, completamente ajena al terremoto emocional que sacudía a Patricia. Habla Patricia Méndez, mi número de cuenta es el 975,
2418. Acabo de recibir un mensaje sobre un préstamo que supuestamente se solicitó a mi nombre. Un momento, señora Méndez. Déjeme verificar su información. El sonido del teclado siendo presionado llegaba a través de la línea, cada clic como un martillazo en el corazón de Patricia. Efectivamente, señora Méndez, confirmó el banquero después de lo que pareció una eternidad. El día de ayer se solicitó un préstamo personal por 350,000 pesos a su nombre. La solicitud fue realizada en línea, utilizando sus credenciales de acceso y su firma digital. Pero yo no hice esa solicitud, respondió Patricia, su voz quebrándose. Alguien está usando mi identidad. Entiendo su preocupación, señora Méndez. Sin embargo, debo informarle que la solicitud se realizó correctamente, con todos sus datos de seguridad, incluyendo su contraseña temporal que enviamos a su teléfono registrado. Además, se agregó un codeudor a la solicitud, un señor Mateo Méndez Sandoval, quien figura como su hijo y quien también firmó digitalmente. El mundo de Patricia se detuvo en ese instante. Patricia colgó el teléfono sin siquiera despedirse del banquero. Sus manos temblaban tanto que el dispositivo casi se le cae al suelo de mármol de su cocina. Se apoyó contra la encimera de granito, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a nublar su visión. No podía ser cierto. Su Mateo, el hijo que había criado con tanto amor, el niño que solía prometerle que cuando fuera grande la cuidaría para siempre, no podía haberle hecho algo así. Pero la evidencia era irrefutable. Él había usado sus datos, había firmado como codeudor, había tomado otro préstamo sin siquiera tener la decencia de preguntarle primero. La rabia comenzó a mezclarse con el dolor, una combinación tóxica que le ardía en el pecho. Patricia tomó su teléfono nuevamente, sus dedos moviéndose con determinación mientras buscaba el número de Mateo en sus contactos. Marcó, el tono de llamada sonando 1, 2, 3 veces antes de que la voz de su hijo llenara la línea. «Hola, mamá. ¡Qué sorpresa! Estaba pensando en llamarte». La voz de Mateo sonaba alegre, despreocupada, como si no acabara de cometer un acto que había destrozado la confianza de su madre en 1000 pedazos. «Mateo, necesitamos hablar ahora mismo». La voz de Patricia era firme, fría, tan diferente del tono maternal y cálido que usualmente empleaba con su hijo. Del otro lado de la línea hubo un silencio, largo y pesado. «Claro, mamá. Pasa algo. Te noto alterada». Patricia casi soltó una risa histérica ante la pregunta, que si pasaba algo. «Acabo de recibir una llamada del banco. Me dicen que hay un nuevo préstamo por 350,000 pesos solicitado a mi nombre. Un préstamo en el que tú apareces como codeudor. Explícame eso, Mateo». Otro silencio. Patricia podía escuchar el sonido de una televisión de fondo, voces amortiguadas que probablemente pertenecían a Sandra. «Mamá, yo iba a hablarte de eso». La voz de Mateo había perdido su alegría, ahora sonaba defensiva, casi molesta. Era una emergencia. Surgió una oportunidad de negocio increíble, pero necesitábamos capital rápido. Pensé que como ya nos habías ayudado antes, no te molestaría. Además, técnicamente el préstamo es mío también. Yo firmé como codeudor, así que asumo la responsabilidad. Que no me molestaría. Patricia sintió que su voz se elevaba, algo raro en ella que siempre se había caracterizado por su compostura. «Mateo, acabas de tomar un préstamo a mi nombre sin mi consentimiento. Usaste mis datos privados, mi firma digital. Eso no es solo una falta de respeto, es prácticamente un fraude. No seas dramática, mamá». La respuesta de Mateo llegó rápido, demasiado rápido, con un tono que Patricia nunca le había escuchado antes, un tono irritado, impaciente. «No es fraude cuando tienes acceso legal a la información. Además,
Te lo voy a pagar todo, como siempre. No entiendo por qué estás reaccionando así. Patricia sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era solo la traición financiera, era la actitud de su hijo, la forma en que minimizaba sus acciones, la manera en que parecía creer que tenía derecho a su dinero, a su crédito, a su vida, a su... ¿Cómo conseguiste mis claves, Mateo? Las palabras salieron como un susurro, pero cargadas de una intensidad que hizo que su hijo se detuviera. Las tengo guardadas desde hace tiempo, mamá. ¿Recuerdas cuando te ayudé a configurar la banca en línea el año pasado? Simplemente las anoté. Pensé que podría necesitarlas en caso de una emergencia. Y esta era una emergencia. La pregunta de Patricia no esperaba realmente una respuesta. Era más bien una acusación, un grito silencioso de dolor. Sí, lo era. Mira, mamá, no tengo tiempo para esto ahora. Estoy en medio de una reunión importante. Hablamos luego, sí. Te quiero. Y antes de que Patricia pudiera responder, la línea se cortó. Su hijo le había colgado. Le había colgado después de robarle, después de mentirle, después de traicionar su confianza de la manera más vil posible. Patricia se dejó caer en una de las sillas de su comedor, el teléfono aún en su mano. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron libremente, recorriendo sus mejillas con un ardor salado. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Dónde se había equivocado como madre? Había criado a Mateo con valores, con principios, le había enseñado sobre la honestidad, el respeto, la gratitud, o al menos eso creía. Tal vez había sido demasiado blanda, demasiado condescendiente. Tal vez le había dado todo tan fácilmente que su hijo nunca había aprendido el valor real del dinero, del sacrificio, del trabajo duro. Los recuerdos comenzaron a invadir su mente como una película en cámara rápida. Mateo de niño pidiendo el juguete más caro de la tienda y Patricia comprándoselo sin dudarlo. Mateo de adolescente queriendo el teléfono de última generación y Patricia trabajando horas extras para poder pagárselo. Mateo de joven adulto necesitando dinero para su negocio y Patricia vaciando sus ahorros para ayudarlo. Siempre había sido así. Mateo pedía y Patricia daba sin cuestionar, sin poner límites, sin enseñarle que en la vida nada es gratis, que todo tiene un costo. Patricia se levantó lentamente y caminó hacia su habitación. En la mesita de noche había una fotografía de Roberto, su difunto esposo, sonriendo a la cámara en unas vacaciones familiares hace muchos años. Mateo era apenas un niño en esa foto, sentado en los hombros de su padre, los tres radiantes de felicidad. ¿Qué harías tú, Roberto?, susurró Patricia tocando el marco de la fotografía. ¿Cómo manejarías esto? Roberto había sido un hombre firme pero justo, un padre que amaba a su hijo pero que también sabía poner límites. Patricia siempre había sido la más suave de los dos, la que cedía cuando Roberto mantenía su posición. Después de su muerte, sin esa contraparte, sin esa voz de razón que la equilibrara, Patricia había sobrecompensado su ausencia dándole a Mateo todo lo que pedía y más. Sonó el timbre de su apartamento sacándola de sus pensamientos. Patricia se secó las lágrimas y caminó hacia la puerta, mirando por la mirilla. Era su vecina, Lucía Morales, una mujer de 60 años con quien había desarrollado una amistad cercana en los últimos años. Patricia abrió la puerta, intentando componer una sonrisa que no llegó ni cerca de sus ojos. Lucía, qué sorpresa. Patty, venía a traerte estos tamales que hice. Sé que te encantan los de pollo. La voz alegre de Lucía se detuvo abruptamente al ver el rostro de su amiga. Dios mío, Patricia, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? No, Lucía, no estoy bien. Las palabras salieron antes de que Patricia pudiera detenerlas y de pronto estaba llorando nuevamente, esta vez en los brazos de su vecina que la había guiado de vuelta al interior del apartamento.
Lucía, práctica como siempre, preparó té mientras Patricia se desahogaba, contándole todo sobre el dinero que le había prestado a Mateo, sobre el nuevo préstamo no autorizado, sobre la conversación telefónica que acababa de tener con su hijo. «Ese muchacho está mal criado», declaró Lucía con la franqueza que la caracterizaba. «Perdona que te lo diga así, Patty, pero es la verdad. Has sido demasiado blanda con él, y ahora está abusando de tu bondad, de tu amor de madre». Patricia sabía que Lucía tenía razón, pero escucharlo en voz alta dolía de una manera diferente. «Lo sé», susurró, «pero es mi hijo, Lucía. Es todo lo que me queda de Roberto. ¿Cómo le digo que no? ¿Cómo le cierro la puerta?» Lucía tomó las manos de Patricia entre las suyas, su mirada firme pero compasiva. «Mira, Patty, yo también soy madre. Tengo 3 hijos y créeme que entiendo el impulso de querer protegerlos, de darles todo lo que necesitan y más. Pero hay una diferencia entre ayudar y permitir. Lo que Mateo hizo no es solo pedir ayuda, es abuso. Tomó dinero sin tu permiso. Usó tu identidad sin tu consentimiento. Eso no es amor filial, Patty. Eso es manipulación». Patricia asintió lentamente, las palabras de su amiga calando hondo en su corazón herido. «¿Pero qué hago ahora? Ya firmó el préstamo. El dinero probablemente ya está en su cuenta. No puedo simplemente recuperarlo». «Sí puedes», respondió Lucía con determinación. «Puedes ir al banco mañana mismo y reportar que ese préstamo se hizo sin tu autorización real. Puedes poner una alerta en tu crédito para que nadie más pueda sacar préstamos a tu nombre. Y lo más importante, puedes confrontar a Mateo cara a cara y establecer límites claros». Patricia sintió un nudo en el estómago ante la idea. Confrontar a su hijo había sido siempre difícil para ella. Era más fácil ceder, evitar el conflicto, mantener la paz, aunque eso significara sacrificarse a sí misma. Pero esta vez era diferente. Esta vez no podía simplemente cerrar los ojos y esperar que las cosas mejoraran por sí solas. Esa noche, Patricia no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, su mente repasando una y otra vez los eventos de los últimos meses. Las señales de advertencia habían estado ahí todo el tiempo. Mateo llegando a su casa con ropa de diseñador nueva, cuando supuestamente estaba en crisis financiera. Sandra publicando en redes sociales fotos de restaurantes caros y viajes de fin de semana, cuando debían estar apretándose el cinturón. Las evasivas de Mateo cuando Patricia preguntaba sobre el plan de pago, siempre con excusas sobre clientes que estaban por cerrar contratos, sobre proyectos que estaban a punto de dar frutos. Al amanecer, Patricia ya había tomado una decisión. Se levantó, se dio una ducha larga y caliente, y se vistió con uno de sus trajes más formales. No iba a ir al banco sola. Iba a ir primero a la casa de Mateo y Sandra. Iba a tener esa conversación que había estado evitando. Iba a mirar a su hijo a los ojos y exigir respuestas. El trayecto en taxi hasta el apartamento de Mateo fue eterno. Patricia ensayaba mentalmente lo que diría, cómo mantendría la calma, cómo no se dejaría manipular por las lágrimas o las promesas vacías de su hijo. Llegó al edificio a las 9 de la mañana, temprano suficiente para encontrarlos antes de que salieran a trabajar. El portero la reconoció y la dejó pasar sin problemas. Patricia subió en el elevador. Cada piso que ascendía aumentaba la presión en su pecho. Al llegar a la puerta del apartamento respiró profundamente antes de tocar el timbre. Escuchó movimiento dentro, voces amortiguadas, y luego la puerta se abrió. Sandra estaba allí, vestida con una bata de seda cara, su cabello perfectamente arreglado incluso a esa hora de la mañana. Su expresión de sorpresa fue rápidamente reemplazada por una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Señora Patricia, qué sorpresa. No sabíamos que venía. Mateo está en la ducha. ¿Quiere pasar?»
Patricia entró sin esperar una segunda invitación, sus ojos recorriendo el apartamento. Lo que vio la dejó sin aliento. Muebles nuevos, una televisión de pantalla gigante que definitivamente no estaba la última vez que había visitado, obras de arte colgando en las paredes. En la mesa del comedor había folletos de autos de lujo y catálogos de viajes a destinos exóticos. Este es el apartamento de una pareja en crisis financiera, pensó Patricia con una mezcla de incredulidad e ira. Sandra debió notar su expresión porque comenzó a hablar rápidamente, su voz nerviosa. Estas cosas. Mateo cerró un negocio grande la semana pasada. Por eso estábamos tan estresados. Era un proyecto importante que finalmente se concretó. Patricia se giró para mirar a su nuera directamente. Entonces, ¿por qué mi hijo necesitaba sacar otro préstamo a mi nombre sin mi permiso? Sandra palideció, sus ojos desviándose hacia el pasillo donde se escuchaba la ducha aún corriendo. Bueno, eso tendrá que explicárselo Mateo. En ese momento la ducha se detuvo. Patricia se sentó en el sofá nuevo, su postura rígida, sus manos apretando su bolso. No iba a irse de allí sin respuestas. Varios minutos después, Mateo apareció envuelto en una toalla, su cabello aún mojado. Al ver a su madre se detuvo en seco, su rostro pasando del shock a la culpa y finalmente a una expresión defensiva. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Vine por respuestas, Mateo. Y no me voy hasta que me digas la verdad, todo». Mateo intercambió una mirada con Sandra antes de suspirar y sentarse en uno de los sillones. «Dame un minuto para vestirme». «No». Patricia sorprendió incluso a ella misma con la firmeza de su voz. «Habla ahora. Quiero saber exactamente en qué gastaste los 680,000 pesos que te di. Quiero saber por qué necesitabas otros 350,000. Y quiero saber por qué tu apartamento parece una sala de exhibición cuando supuestamente estabas a punto de perder todo». El silencio que siguió fue denso, pesado como plomo. Mateo miraba al piso, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de la toalla. Sandra había desaparecido silenciosamente hacia la cocina, obviamente sin querer estar presente para lo que vendría. Patricia esperaba, su corazón latiendo con fuerza, pero su exterior permaneciendo firme. Esta vez no iba a dejar que su hijo la evadiera con excusas o promesas vacías. «Está bien», finalmente habló Mateo, su voz apenas audible. «Tienes razón, te mentí, el negocio no estaba en crisis, nunca lo estuvo». Patricia sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Había esperado confirmación de sus sospechas, pero escucharlo en voz alta era diferente. Era como recibir una puñalada directa al corazón. «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me pediste ese dinero? ¿Por qué me dijiste que estaban desesperados, que necesitaban ayuda urgente?» Mateo finalmente levantó la mirada y Patricia vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. No era culpa, no era arrepentimiento. Era resentimiento. «Porque siempre has tenido dinero, mamá. Dinero que papá te dejó, dinero que ahorraste toda tu vida. Y yo soy tu único hijo. ¿Por qué debería esperar a que mueras para recibir mi herencia? ¿Por qué no puedo disfrutarlo ahora, cuando realmente lo necesito?» Las palabras cayeron sobre Patricia como un balde de agua helada. Su hijo, el niño que había crecido en su vientre, que había amamantado, que había criado con todo el amor del mundo, estaba diciéndole que básicamente estaba esperando su muerte para obtener su dinero y que no quería esperar. «Necesitarlo», repitió Patricia, su voz temblando. «Necesitas una televisión de 100,000 pesos, necesitas muebles de diseñador, necesitas viajes y restaurantes caros. Eso es necesidad, Mateo». «Tú no entiendes», respondió Mateo, su tono volviéndose defensivo. «Sandra y yo tenemos una imagen que mantener.
Nuestros clientes esperan un cierto nivel. No puedes trabajar con empresas de alto nivel si vives como un pobre. Es inversión en el negocio. Inversión que hiciste con mi dinero, con un préstamo que sacaste a mi nombre sin mi permiso. Patricia sintió la rabia creciendo en su pecho, caliente y urgente. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Mateo? No es el dinero, es la mentira, es la traición, es saber que mi propio hijo me ve como un banco, como un recurso a explotar. No seas dramática, mamá. La voz de Mateo se había endurecido. Te voy a pagar, siempre te pago. ¿Cuándo, Mateo? ¿Cuándo me has pagado? Patricia se levantó, su voz elevándose. Te presté 50,000 pesos hace 3 años para tu auto. Nunca vi un peso de vuelta. Te presté 120,000 para tu boda. Nada. Y ahora estos 680,000, más otros 350,000 que ni siquiera tuviste la decencia de pedirme. ¿Cuándo, Mateo? ¿Cuándo me vas a pagar? Estaba guardando documentos de esas transacciones, mintió Mateo, pero la pausa antes de hablar lo delató. Puedo mostrarte los comprobantes. No te molestes. Patricia caminó hacia la puerta, cada paso pesado con el dolor de la desilusión. Ya no te creo. No sé si alguna vez podré volver a creerte. Mateo se levantó siguiéndola. Mamá, espera. No te vayas así. Tenemos que hablar de esto como adultos. Patricia se giró en la puerta, las lágrimas finalmente desbordándose. Como adultos. Un adulto no roba a su madre. Un adulto no miente sobre necesidades para financiar lujos. Un adulto no traiciona la confianza de la persona que le dio la vida. Tú no estás actuando como adulto, Mateo. Estás actuando como un niño mimado y egoísta. Y yo, su voz se quebró. Yo tengo la culpa. Te crié así. Te di todo sin enseñarte el valor de nada. En ese momento Sandra reapareció, su rostro mostrando preocupación fingida. Señora Patricia, por favor no se vaya así. Podemos resolver esto. Patricia la miró, realmente la miró por primera vez. Sandra siempre había sido dulce con ella, siempre sonriente y amable. Pero ahora Patricia veía más allá de la fachada. Veía a la mujer que probablemente había estado presionando a Mateo para mantener un estilo de vida que no podían costear. Veía a la nuera que nunca había objetado cuando su esposo robaba a su suegra. Tú también sabías, ¿verdad, Sandra? La acusación quedó flotando en el aire. Sandra bajó la mirada, y eso fue respuesta suficiente. Ambos lo sabían. Ambos participaron en esto. Patricia abrió la puerta. No quiero volver a verlos. No hasta que cada peso que tomaron de mí esté de vuelta en mi cuenta. Pero mamá, comenzó Mateo. No. Patricia levantó una mano, deteniéndolo. No me llames mamá ahora. Una madre merece respeto, honestidad, amor, y tú no me has dado nada de eso. Salió del apartamento, cerrando la puerta tras ella con más fuerza de la necesaria. En el pasillo, lejos de las miradas de su hijo y su nuera, Patricia se permitió un momento de debilidad. Se recargó contra la pared, sus piernas temblando, su corazón destrozado en 1000 pedazos. Pero también había algo más. Había una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo. Era determinación, era fuerza, era la decisión de que las cosas iban a cambiar. En el taxi de regreso a su casa, Patricia sacó su teléfono y marcó el número del banco. Buenos días, habla Patricia Méndez. Necesito reportar un fraude y establecer una alerta de seguridad en todas mis cuentas. La voz del otro lado confirmó que podía ayudarla, y Patricia procedió a explicar la situación. Cada palabra que pronunciaba era como soltar un peso que había estado cargando. No estaba siendo una madre cruel, estaba siendo una madre que finalmente estaba poniendo límites necesarios. Cuando llegó a su apartamento, Lucía estaba esperándola en el pasillo. Había estado llamándola preocupada después de que Patricia había salido tan temprano esa mañana.
¿Cómo te fue?, preguntó Lucía, guiando a su amiga de vuelta a su apartamento. Patricia se dejó caer en el sofá, exhausta emocional y físicamente. Le dije todo. Le exigí respuestas. ¿Y sabes qué descubrí, Lucía? Que mi hijo nunca tuvo una crisis financiera, que todo fue una mentira para sacarme dinero, que me ve como un cajero automático al que puede acceder cuando quiera. Lucía se sentó junto a ella, pasando un brazo alrededor de sus hombros. ¿Y qué vas a hacer ahora? Patricia respiró profundamente. Voy a protegerme. Ya reporté el fraude al banco. Van a investigar el préstamo no autorizado. Puse alertas en mi crédito y cerré todas las cuentas a las que Mateo tenía acceso. Lucía asintió con aprobación. Eso es exactamente lo que debías hacer. Y él va a intentar contactarte, suplicarte que perdones. Lo sé, suspiró Patricia, pero esta vez no voy a ceder. Esta vez voy a mantenerme firme. Mi hijo necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. El teléfono de Patricia comenzó a vibrar. Era un mensaje de Mateo. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. No te vayas enojada. Somos familia. Patricia miró el mensaje por un largo momento antes de apagar su teléfono. Somos familia, repitió en voz baja, pero la familia se construye sobre respeto y confianza, y él destruyó ambos. Los días siguientes fueron una tortura emocional para Patricia. Mateo la llamaba constantemente. Dejaba mensajes de voz que alternaban entre súplicas y acusaciones. Mamá, estás exagerando. Mamá, ¿cómo puedes hacerme esto? Mamá, Sandra está muy afectada por tu reacción. Cada mensaje era como un cuchillo girando en la herida abierta de su corazón. Pero Patricia se mantuvo firme, siguiendo el consejo de Lucía de no responder hasta que estuviera lista, hasta que pudiera hacerlo sin derrumbarse. El banco había iniciado una investigación sobre el préstamo no autorizado. Patricia tuvo que ir varias veces a las oficinas, llenar formularios interminables, explicar la situación una y otra vez a diferentes funcionarios. Cada vez que tenía que contar cómo su propio hijo había usado sus datos sin permiso, sentía una vergüenza profunda. ¿Qué pensarían de ella como madre? ¿Qué había hecho mal para criar a un hijo capaz de tal traición? Pero el asesor financiero del banco, el señor Rodrigo Salinas, fue sorprendentemente comprensivo. Señora Méndez, le dijo durante una de sus reuniones, esto es más común de lo que piensa. Los fraudes familiares son particularmente difíciles porque involucran no solo dinero, sino lazos emocionales. Pero lo que está haciendo usted, poner límites y protegerse, es exactamente lo correcto. No se culpe por lo que su hijo decidió hacer. Él es un adulto responsable de sus propias acciones. Las palabras del banquero le dieron a Patricia un pequeño consuelo, aunque el dolor seguía siendo intenso. Una tarde, cuando Patricia regresaba del supermercado, encontró a Sandra esperándola en el vestíbulo de su edificio. La joven se veía demacrada, con ojeras profundas y el cabello sin su usual lustre perfecto. Señora Patricia, por favor, necesito hablar con usted. Patricia sintió la tentación de simplemente pasar de largo, pero algo en la expresión desesperada de su nuera la hizo detenerse. Tienes 5 minutos, Sandra. Habla. Sandra la siguió hasta su apartamento, esperando en la sala mientras Patricia guardaba las compras. Cuando finalmente se sentó frente a su nuera, Patricia mantuvo su expresión neutral, aunque su corazón latía con fuerza. Señora Patricia, comenzó Sandra, sus manos retorciendo un pañuelo, sé que lo que hicimos estuvo mal, muy mal, y yo tengo mi parte de culpa. Fui yo quien presionó a Mateo para mantener cierto estilo de vida. Yo quería impresionar a mis amigas, a mi familia. Vengo de una familia humilde y cuando me casé con Mateo, sentí que finalmente había llegado a un nivel que siempre había soñado. Patricia escuchaba en silencio,
su rostro sin mostrar emoción. Sandra continuó. Cuando Mateo me dijo que te pediría dinero prestado, yo lo animé. Pensé que era justo, que como su madre deberías ayudarlo. No pensé en cómo te afectaría a ti, en los sacrificios que tendrías que hacer. Solo pensé en nosotros, en lo que necesitábamos, en lo que queríamos. Y cuando Mateo sugirió sacar el segundo préstamo, yo no lo detuve. Debí haberlo hecho. Debí haber sido la voz de la razón, pero fui codiciosa y egoísta. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sandra. Ahora todo se está derrumbando. El banco está investigando. Mateo está siendo demandado por algunos proveedores porque resulta que también les debe dinero. Estamos a punto de perder el apartamento porque no podemos pagar la hipoteca. Y lo peor es que he perdido el respeto de mi propia familia. Mi padre, cuando se enteró de lo que hicimos, me dijo que me había criado mejor que eso, que le daba vergüenza llamarme su hija. Patricia sintió una punzada de algo que podría haber sido compasión, pero la sofocó rápidamente. Viniste aquí esperando que, Sandra, que te perdonara, que les diera más dinero para salir de este lío. No, se apresuró a decir Sandra. Vine a disculparme, a decirle que tiene razón en todo, que somos unos egoístas y unos mentirosos, y a darle esto. Sacó un sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa de centro. ¿Qué es esto?, preguntó Patricia sin tocarlo. Son los títulos del auto de Mateo. Está casi pagado, le quedan solo unos meses. Si lo quiere, es suyo. Puede venderlo, quedárselo, lo que sea. Sé que no cubre ni una fracción de lo que les prestó, pero es un comienzo. Patricia miró el sobre, luego a Sandra. ¿Y Mateo sabe que estás aquí haciendo esto? Sandra negó con la cabeza. No, él está furioso conmigo. Dice que estoy traicionándolo. Pero alguien tiene que hacer lo correcto, señora Patricia. Y si Mateo no puede hacerlo, entonces lo haré yo. Patricia finalmente tomó el sobre, abriéndolo para verificar su contenido. Los documentos del vehículo estaban allí, junto con las llaves. Es un primer paso, dijo Patricia lentamente. Pero Sandra, esto no arregla el daño emocional. No devuelve la confianza que rompieron. Lo sé, susurró Sandra. Y no espero que nos perdone. Solo espero que algún día pueda entender que no todos somos tan malos como nuestras peores decisiones, que a veces las personas buenas hacen cosas terribles por razones equivocadas. Patricia se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente habló, su voz cansada pero firme. Aprecio el gesto, Sandra, y aprecio la honestidad, aunque llega tarde. Pero necesito que entiendas algo. No voy a rescatarlos de nuevo. No voy a pagar sus deudas. No voy a darles más dinero. No voy a ser el salvavidas al que corren cada vez que toman malas decisiones. Si van a perder el apartamento, esa es una consecuencia de sus acciones. Si Mateo tiene problemas con proveedores, él tendrá que resolverlos. Sandra asintió, secándose las lágrimas. Lo entiendo, y tiene razón. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Señora Patricia, una última cosa. Mateo la ama. Sé que no lo parece, sé que sus acciones dicen lo contrario, pero realmente la ama. Está perdido, confundido, atrapado en su propio orgullo y vergüenza. Pero en el fondo sigue siendo el hijo que usted crió. Espero que algún día él pueda demostrárselo. Después de que Sandra se fue, Patricia se quedó sentada en su sala, sosteniendo las llaves del auto de Mateo. Era un gesto simbólico más que práctico. El auto probablemente valía unos 200,000 pesos, una fracción de lo que le debían. Pero representaba algo más importante. Representaba un reconocimiento de culpa, un intento de reparación, por mínimo que fuera. Patricia no sabía si perdonaría alguna vez completamente a su hijo y su nuera,
pero al menos ahora había un pequeño resquicio de esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudieran eventualmente reconstruir algo de lo que se había roto. 2 semanas después de la confrontación en el apartamento de Mateo, Patricia recibió una llamada del banco que cambiaría todo. Era Rodrigo Salinas, el asesor financiero que había estado ayudándola con la investigación del fraude. Señora Méndez, tengo noticias importantes. Puede venir al banco esta tarde, preferiblemente a las 3. Hay algo que necesita ver personalmente. El tono serio de su voz hizo que Patricia sintiera un nudo en el estómago. Había aprendido en las últimas semanas que las noticias importantes raramente eran buenas. Patricia llegó al banco puntualmente a las 3 de la tarde, vestida con un traje azul marino que le daba un aire de autoridad que no sentía internamente. Rodrigo la esperaba en su oficina, acompañado de otra mujer que se presentó como la licenciada Mónica Guerrero, de la división legal del banco. Señora Méndez, comenzó Rodrigo después de que todos se sentaron, nuestra investigación sobre el préstamo no autorizado ha revelado algo preocupante. Algo que va más allá de lo que inicialmente pensábamos. Patricia sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué encontraron? La licenciada Guerrero tomó la palabra, abriendo una carpeta llena de documentos. Señora Méndez, cuando su hijo Mateo solicitó el segundo préstamo usando sus credenciales, también intentó hacer algo más. Intentó cambiar los beneficiarios de sus cuentas de inversión y su seguro de vida. Patricia sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Qué? Eso no es posible. Esas cuentas tienen protecciones especiales. Así es, confirmó la licenciada. Por eso no pudo completar el proceso. Necesitaba una verificación presencial que obviamente no podía proporcionar. Pero lo intentó. Y no solo eso, señora Méndez. También intentó obtener información sobre el valor total de sus activos, propiedades, cuentas bancarias. Básicamente, estaba haciendo un inventario completo de su patrimonio. Patricia se llevó una mano a la boca, las náuseas amenazando con abrumarla. ¿Por qué haría algo así? ¿Qué estaba planeando? Rodrigo intercambió una mirada con la licenciada antes de continuar. Señora Méndez, basándonos en los patrones que observamos y he visto casos similares antes, parece que su hijo estaba planeando algo más grande que solo tomar préstamos. Estaba evaluando cuánto podría obtener eventualmente. Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de una implicación terrible que Patricia no quería enfrentar. Están diciendo que mi hijo estaba planeando robarme sistemáticamente. Estaba haciendo un plan para quedarse con todo mi dinero. No podemos afirmar sus intenciones con certeza, respondió cuidadosamente la licenciada Guerrero. Pero los hechos hablan por sí solos. Intento de cambio de beneficiarios, solicitudes de información patrimonial, el uso no autorizado de sus credenciales bancarias. Estos son comportamientos que vemos en casos de fraude familiar planificado. Patricia sintió las lágrimas amenazando con brotar, pero las contuvo. Ya había llorado suficiente. Ahora era tiempo de actuar. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me protejo de mi propio hijo? Rodrigo sacó varios formularios. Primero, vamos a cambiar todas sus contraseñas y credenciales de acceso. Luego, estableceremos una protección adicional que requiere verificación presencial o por video para cualquier transacción mayor a 5,000 pesos. También recomiendo que considere establecer un poder notarial limitado con alguien de su confianza, alguien que pueda actuar en su nombre si algo le sucede, para evitar que su hijo pueda tomar control de sus finanzas en una emergencia. Patricia pensó inmediatamente en Lucía, su vecina y amiga. Era la única persona en quien confiaba plenamente en este momento. También, continuó la licenciada,
Debería considerar actualizar su testamento. Asegúrese de que esté redactado de manera que proteja sus intereses y refleje sus verdaderos deseos. Si lo desea, puedo recomendarle algunos abogados especializados en derecho familiar y sucesorio. Patricia asintió lentamente, abrumada por todo lo que estaba escuchando. Hace un mes era una madre orgullosa con un hijo exitoso. Ahora estaba tomando medidas legales para protegerse de ese mismo hijo. «Hay algo más», dijo Rodrigo, su tono volviéndose aún más serio. «Durante nuestra investigación, descubrimos que el préstamo original por 680,000 pesos que usted le dio a su hijo voluntariamente, bueno, hay inconsistencias en cómo se reportó. Su hijo declaró ese dinero como un préstamo de negocio ante Hacienda, lo cual le permite deducir los intereses de impuestos. Pero a usted nunca le ha pagado intereses, ¿verdad?» Patricia negó con la cabeza, sintiendo una nueva ola de traición. «Ni siquiera me ha pagado el capital, mucho menos intereses». «Entonces está cometiendo fraude fiscal», señaló la licenciada. «Está reportando deducciones por un préstamo que no está pagando. Eso es un delito». Patricia se reclinó en su silla, abrumada. «Mi hijo no solo me robó y mintió, también está cometiendo fraude fiscal. ¿Qué más voy a descubrir?». Rodrigo puso una mano reconfortante sobre el escritorio. «Señora Méndez, sé que esto es difícil, pero mejor saberlo ahora que descubrirlo cuando ya no pueda hacer nada al respecto. Está tomando las decisiones correctas al protegerse». Patricia pasó las siguientes 2 horas firmando documentos, estableciendo nuevas medidas de seguridad y escuchando recomendaciones legales. Cuando finalmente salió del banco, se sentía exhausta, pero también extrañamente empoderada. Por primera vez en semanas, sentía que estaba tomando control de su situación en lugar de ser una víctima pasiva. Llamó a Lucía desde el estacionamiento, necesitando hablar con alguien que entendiera. Su amiga contestó al primer timbre. «Patty, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Acabo de salir del banco». «Lucía, necesito pedirte un favor enorme». «Por supuesto, lo que necesites. Necesito que seas mi apoderada legal, que tengas acceso a mis cuentas en caso de que algo me pase. Necesito a alguien en quien confíe completamente y esa persona eres tú». Hubo un silencio breve antes de que Lucía respondiera, su voz emocionada. «Por supuesto que sí, Patty. Sería un honor. Pero nada te va a pasar. Vas a estar bien. Vamos a resolver esto juntas». Esa noche, Patricia se sentó en su balcón con una copa de vino, mirando las luces de la ciudad. Pensó en Roberto, en cómo él habría manejado esta situación. Probablemente habría sido más duro con Mateo desde el principio, estableciendo límites claros y consecuencias por romperlos. Patricia había sido siempre la suave, la comprensiva, la que perdonaba todo, y ahora estaba pagando el precio de esa indulgencia excesiva. Su teléfono vibró con otro mensaje de Mateo. «Mamá, por favor, contéstame. Han pasado semanas. No puedes seguir ignorándome para siempre. Necesitamos hablar». Patricia miró el mensaje por un largo momento. Parte de ella quería responder, quería gritarle todo lo que había descubierto, confrontarlo con su fraude fiscal y sus intentos de cambiar los beneficiarios de sus cuentas, pero otra parte, la parte que había crecido más fuerte en las últimas semanas, sabía que todavía no estaba lista. Todavía tenía más que hacer para protegerse completamente. Un mes después de la última conversación con Sandra, Patricia estaba en la oficina del abogado que la licenciada Guerrero le había recomendado. El licenciado Fernando Castillo era un hombre de unos 60 años, con cabello gris y una mirada sagaz que inspiraba confianza. Había revisado toda la documentación que Patricia había traído, desde los comprobantes de las transferencias a Mateo hasta los reportes del banco sobre los intentos no autorizados de acceso a sus cuentas. «Señora Méndez», dijo después de un largo silencio,
Su caso es complejo pero no imposible. Tiene varias opciones legales disponibles. Patricia se inclinó hacia adelante, ansiosa por escuchar. El licenciado Castillo continuó. Primero, sobre el préstamo no autorizado de 350,000 pesos. Dado que su hijo usó sus credenciales sin permiso, técnicamente eso constituye fraude bancario. Podría presentar cargos criminales. Sin embargo, debo advertirle que eso significaría que su hijo enfrentaría tiempo en prisión. ¿Es esa una ruta que está dispuesta a tomar? Patricia sintió que su estómago se retorcía. Presentar cargos criminales contra su propio hijo. ¿Cómo había llegado a este punto? No lo sé, admitió con voz temblorosa. Es mi hijo. No quiero verlo en prisión, pero tampoco puedo seguir siendo víctima de sus abusos. El licenciado asintió comprensivamente. Entiendo. Hay alternativas. Podemos proceder civilmente, demandando la devolución del dinero más daños e intereses. También podemos establecer una orden de restricción que le prohíba acceder a cualquier información financiera suya. Y definitivamente debemos reportar el fraude fiscal a las autoridades tributarias. Eso tiene consecuencias serias, pero no necesariamente criminales en primera instancia. Patricia pensó en Roberto nuevamente. ¿Qué habría querido él para su hijo? ¿Castigo o corrección? ¿Venganza o justicia? Quiero recuperar mi dinero, dijo finalmente. Quiero que enfrente consecuencias por sus acciones. Pero no quiero destruirlo completamente. Es posible encontrar ese balance. El licenciado tomó notas mientras hablaba. Sí, es posible. Podemos iniciar una demanda civil por recuperación de fondos y daños. Eso le dará a su hijo la opción de llegar a un acuerdo de pago sin ir a juicio. Si se niega a cooperar, entonces podemos considerar opciones más severas. También recomiendo que actualicemos su testamento para proteger sus activos, de manera que no puedan ser accedidos hasta que usted lo decida. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Patricia firmó documentos, dio declaraciones, proporcionó evidencia. El licenciado Castillo movió los hilos necesarios y eventualmente Mateo fue notificado de la demanda civil. La reacción de su hijo fue inmediata y explosiva. Patricia recibió docenas de mensajes de texto, algunos suplicantes, otros furiosos. No puedo creer que me estés demandando. Soy tu hijo. ¿Cómo puedes hacerme esto? Me vas a destruir. Todo el mundo va a saber que mi propia madre me demandó. Pero fue la llamada telefónica la que realmente quebró algo dentro de Patricia. Mateo llamó una noche, después de las 11, claramente habiendo bebido. Su voz era pastosa, cargada de rabia y autocompasión. ¿Estás feliz ahora, mamá? ¿Estás feliz destruyendo mi vida? Sandra me dejó. Dice que no puede estar con alguien que está siendo demandado por su propia madre. Perdí clientes importantes. Mi reputación está destrozada. ¿Y todo por qué? Por dinero. Siempre supe que el dinero era más importante para ti que yo. Las palabras fueron como puñaladas, pero Patricia se mantuvo firme. Mateo, has estado bebiendo. Llámame mañana cuando estés sobrio. No, vamos a hablar ahora. La voz de Mateo se elevó. Quiero que sepas que papá estaría decepcionado de ti. Él nunca habría hecho algo así. Él me amaba incondicionalmente. Patricia sintió las lágrimas brotar ante la mención de Roberto. Tu padre te amaba, pero también te enseñaba. Te ponía límites. Yo fui la que te consintió demasiado, y ahora ambos estamos pagando el precio. Así que esto es mi culpa. Todo es mi culpa. La risa amarga de Mateo resonó a través de la línea. Típico. La víctima siempre eres tú. No soy la víctima, Mateo, pero tampoco voy a permitir que me sigas usando. Robaste de mí, mentiste, intentaste manipular mis cuentas bancarias. Esas son cosas que hiciste tú, no yo, porque necesitaba el dinero,
porque tú lo tienes y yo no, porque se supone que una madre ayuda a su hijo. Patricia respiró profundamente, buscando la calma. Ayudar es una cosa, permitir el abuso es otra. Y lo que has estado haciendo es abuso financiero, Mateo. El silencio al otro lado de la línea fue largo. Cuando Mateo finalmente habló de nuevo, su voz había cambiado. Era más suave, casi infantil. Mamá, lo siento, realmente lo siento. Sé que la he cagado. Sé que he hecho todo mal, pero por favor, retira la demanda. Podemos arreglar esto en familia. No necesitamos abogados ni jueces. Solo tú y yo, como siempre. Patricia reconoció el tono. Era el mismo que Mateo usaba de niño cuando rompía algo o se metía en problemas. El tono que siempre había derretido su corazón y la había hecho perdonar cualquier cosa. No, Mateo, esta vez no. Esta vez vamos a hacer las cosas correctamente, legal y formalmente. Si realmente quieres arreglar esto, entonces coopera con el proceso legal. Lleguen a un acuerdo de pago. Demuestra con acciones, no con palabras, que estás dispuesto a hacer las cosas bien. Pero mamá, no hay peros, Mateo. Esta conversación se acabó. Llámame cuando estés sobrio y cuando estés listo para hablar seriamente sobre cómo vas a devolverme mi dinero. Patricia colgó el teléfono con manos temblorosas. Era la primera vez en su vida que le colgaba el teléfono a su hijo, y la sensación era liberadora y devastadora a la vez. Al día siguiente, Patricia recibió una llamada del licenciado Castillo. Señora Méndez, el abogado de su hijo, se puso en contacto. Quieren negociar un acuerdo. El corazón de Patricia dio un vuelco. Eso es bueno, ¿verdad? Significa que está tomando esto en serio. Es una buena señal, confirmó el licenciado. Pero tenemos que ser cautelosos. Los acuerdos de pago en casos familiares a menudo no se cumplen. Necesitamos términos muy específicos y consecuencias claras si no cumple. Haga lo que tenga que hacer, respondió Patricia. Pero quiero un acuerdo que realmente pueda cumplir. No quiero castigarlo hasta el punto en que sea imposible que pague. La negociación tomó 2 semanas. El abogado de Mateo argumentaba que su cliente no tenía los recursos para pagar la deuda completa, especialmente ahora que había perdido clientes y su esposa lo había dejado. El licenciado Castillo contraatacaba con evidencia del estilo de vida lujoso que Mateo había mantenido con el dinero robado. Finalmente llegaron a un acuerdo. Mateo pagaría $1.030.000 en total, la suma de ambas deudas más intereses, en pagos mensuales de $20.000 durante los próximos 5 años. Si faltaba a 2 pagos consecutivos, la deuda completa se vencería inmediatamente, y Patricia tendría derecho a embargar cualquier activo a nombre de Mateo. Es un buen acuerdo, le dijo el licenciado Castillo cuando Patricia revisaba los términos. Los pagos son manejables para él si realmente se compromete a reorganizar sus finanzas, y usted recuperará su dinero con intereses. Además, si incumple, tiene recursos legales claros. La firma del acuerdo estaba programada para un martes por la tarde en la oficina del licenciado Castillo. Patricia llegó temprano, acompañada de Lucía, quien había insistido en estar presente para apoyarla. Mateo llegó puntualmente, acompañado de su abogado, pero sin Sandra. Patricia no lo había visto en persona desde aquella confrontación en su apartamento hace 2 meses, y el cambio en su hijo la impactó profundamente. Mateo había perdido peso, tenía ojeras pronunciadas, y su usual aire de confianza había sido reemplazado por una postura encorvada y derrotada. «Buenos días», saludó formalmente, evitando mirar directamente a su madre. «Buenos días», respondió Patricia con voz neutral, aunque su corazón latía con fuerza. El licenciado Castillo los guió a todos a la sala de conferencias, donde los documentos estaban preparados. Antes de comenzar la firma, me gustaría darles la oportunidad de hablar, si así lo desean. A veces ayuda a aclarar el aire antes de formalizar estos acuerdos. Patricia miró a su hijo.
quien finalmente levantó la vista para encontrarse con sus ojos. Había algo en su mirada que ella no había visto antes. Vergüenza genuina. «Mamá», comenzó Mateo, su voz quebrándose ligeramente. «Sé que no hay palabras que puedan arreglar lo que hice. Sé que te lastimé de maneras que probablemente nunca podré reparar completamente. Pero quiero que sepas que lo siento. Realmente lo siento. No solo por haber sido descubierto, sino por haber sido capaz de hacerte eso en primer lugar». Patricia sintió las lágrimas amenazando con brotar, pero se mantuvo compuesta. «Continúa», dijo simplemente. «Estos últimos meses han sido un infierno», continuó Mateo. «No solo porque Sandra me dejó o porque perdí clientes. Eso es solo consecuencias de mis acciones y lo entiendo. El infierno ha sido tener que verme al espejo cada día y reconocer en qué me convertí. En un tipo capaz de robarle a su propia madre. En alguien tan cegado por la codicia y el orgullo que estaba dispuesto a traicionar a la persona que más me ama en este mundo». Su voz se quebró completamente y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «He estado yendo a terapia», agregó después de un momento. «El terapeuta me ha ayudado a entender que tengo problemas serios con el dinero, con la imagen, con la necesidad de impresionar a otros. Papá murió cuando yo tenía 22 años y nunca procesé realmente esa pérdida. Y tú, mamá, tú trataste de llenar ese vacío dándome todo lo que yo pedía, pero yo convertí tu amor en una debilidad que podía explotar. Eso es imperdonable». Patricia escuchaba en silencio, permitiendo que su hijo se desahogara. Lucía le apretó suavemente la mano en señal de apoyo. «No espero que me perdones, no ahora, y tal vez nunca», continuó Mateo limpiándose las lágrimas. «Pero quiero que sepas que voy a cumplir este acuerdo. Voy a pagarte hasta el último peso. Ya vendí el auto que Sandra te dio. Conseguí un trabajo adicional dando consultoría por las noches. Me mudé a un apartamento más pequeño y más barato. Estoy haciendo todo lo que está en mi poder para cambiar, para ser el hombre que papá hubiera querido que fuera, el hombre que tú merecías como hijo». Patricia respiró profundamente antes de hablar. «Mateo, yo también tengo mi parte de responsabilidad en esto. Te crié siendo demasiado indulgente. No te enseñé el valor real del dinero porque siempre tuve miedo de que sintieras que te amaba menos si no te daba todo lo que pedías. Después de que tu padre murió, traté de ser ambos padres y fallé en darte la estructura y los límites que necesitabas». Mateo negó con la cabeza vigorosamente. «No, mamá. Yo era un adulto. Las decisiones que tomé fueron mías y solo mías. No puedes culparte por mis errores». «No me culpo por tus errores», aclaró Patricia, «pero me responsabilizo por mi parte en crear el patrón que hizo posible que llegaras a este punto. Y esa es una lección que también estoy aprendiendo». El licenciado Castillo intervino suavemente. «Si ambos están listos, podemos proceder con la firma». Patricia asintió, tomando la pluma que le ofrecían. Mateo hizo lo mismo. Firmaron cada página del acuerdo en silencio. El sonido de la pluma sobre el papel era el único ruido en la habitación. Cuando terminaron, el licenciado recopiló los documentos. «Este acuerdo está ahora legalmente vinculante. El primer pago vence el 1 del próximo mes». Todos se pusieron de pie para irse. En la puerta Mateo se detuvo y se giró hacia Patricia. «Mamá, puedo darte un abrazo». Patricia vaciló por solo un momento antes de asentir. Mateo la abrazó con fuerza, sus hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Patricia permitió el abrazo, pero no lo devolvió con la misma intensidad. El camino hacia la reconstrucción de su relación sería largo, y ella no estaba lista para fingir que todo estaba perdonado solo porque su hijo había llorado y firmado unos papeles. «Voy a recuperar tu confianza, mamá,
susurró Mateo antes de soltarla, aunque me tome el resto de mi vida. En el auto de regreso a casa, Lucía rompió el silencio. ¿Cómo te sientes? Patricia miró por la ventana viendo pasar la ciudad. No lo sé. Parte de mí quiere creerle, quiere pensar que realmente va a cambiar, pero otra parte está asustada de volver a ser lastimada, de ser ingenua otra vez. Es normal sentir eso, respondió Lucía. La confianza no se recupera de la noche a la mañana, pero al menos ahora hay un camino claro hacia adelante. Tiene un plan de pagos, está en terapia, está tomando pasos concretos. Eso es más de lo que muchas personas hacen. Esa noche, Patricia se sentó en su balcón como había hecho tantas noches en los últimos meses. Pero esta vez había algo diferente en el aire. No era esperanza exactamente, pero tampoco era la desesperación que había sentido antes. Era algo intermedio. Una aceptación cautelosa de que las cosas tal vez, solo tal vez, podrían mejorar eventualmente. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de Mateo. Solo quería decirte buenas noches, mamá, y que te amo. Sé que no tengo derecho a decirlo después de todo, pero es la verdad. Patricia miró el mensaje por un largo momento antes de responder simplemente. Buenas noches, Mateo. Cuídate. El primer día del mes siguiente llegó con una mezcla de ansiedad y anticipación para Patricia. Era el día del primer pago de Mateo, según el acuerdo. Patricia revisó su cuenta bancaria obsesivamente durante todo el día, cada hora verificando si la transferencia había llegado. A las 4 de la tarde, cuando ya comenzaba a perder la esperanza y a sentir el familiar nudo de decepción en su estómago, su teléfono emitió la notificación de depósito bancario. 20,000 pesos de Mateo Méndez Sandoval con la nota pago 1 de 60. Acuerdo legal. Patricia se sentó en su sofá, mirando la notificación en su teléfono. Era solo el primer pago de muchos. Todavía faltaban 59 meses más, pero era un comienzo. Era la primera vez en todo este proceso que Mateo cumplía una promesa. Tomó su teléfono y envió un mensaje breve. Pago recibido. Gracias. La respuesta de Mateo llegó casi inmediatamente. Gracias por darme la oportunidad de hacer las cosas bien. No te fallaré. Patricia no respondió a ese mensaje. Las palabras eran fáciles. Las acciones sostenidas en el tiempo serían la verdadera prueba. 6 meses después de la firma del acuerdo, Patricia estaba en su cocina preparando café cuando escuchó el timbre. Al abrir la puerta se encontró con Mateo, quien sostenía una bolsa de la panadería que solían visitar juntos cuando él era niño. «Hola, mamá», dijo nerviosamente. «Sé que no tenemos planes, pero pasaba por el barrio y pensé que tal vez podríamos desayunar juntos. Si estás ocupada, lo entiendo completamente». Patricia lo miró por un largo momento antes de hacerse a un lado para dejarlo pasar. «Ya preparé café. Puedes quedarte». Mateo entró al apartamento que había sido su hogar durante tantos años. Nada había cambiado y al mismo tiempo todo era diferente. La atmósfera era más fría, más formal. Ya no era el hogar al que llegaba sin avisar, donde se servía comida del refrigerador sin pedir permiso. Ahora era un invitado, y esa realidad le dolía profundamente. Se sentaron a la mesa del comedor, el silencio entre ellos incómodo al principio. Finalmente Mateo habló. «Quería decirte que llevo 6 meses cumpliendo con los pagos. Sé que es apenas el comienzo, pero es el período de tiempo más largo que he cumplido una promesa financiera contigo». «Lo sé», respondió Patricia sirviendo el café. «He recibido cada pago puntualmente». Mateo asintió, jugando nerviosamente con su taza. «También quería contarte que conseguí un cliente nuevo importante. Es una empresa mediana que necesita reestructurar sus procesos. El contrato es por 1 año y me va a dar estabilidad financiera. Ya no tengo que trabajar hasta medianoche todos los días. Eso es bueno, Mateo. Me alegro por ti».
El tono de Patricia era cordial pero distante. Mateo lo notó y el dolor se reflejó en su rostro. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Adelante. ¿Crees que algún día podremos volver a ser como antes? ¿Podremos recuperar lo que teníamos?» Patricia puso su taza de café sobre la mesa cuidadosamente antes de responder. «No, Mateo. No creo que podamos volver a ser como antes. La confianza que tenía en ti se rompió de maneras que no se pueden reparar completamente. Pero eso no significa que no podamos construir algo nuevo, algo diferente, basado en honestidad y respeto mutuo, en lugar de en mi ingenuidad y tu aprovechamiento». Las palabras fueron duras pero necesarias. Mateo asintió lentamente, lágrimas brillando en sus ojos. «Lo entiendo. Y tienes razón. La relación que teníamos antes no era sana. Yo te veía como un recurso ilimitado, y tú me veías como un niño eterno que necesitaba ser rescatado constantemente. Ninguno de los dos estaba siendo real el uno con el otro». «Me alegra que lo entiendas», dijo Patricia, «porque para mí, reconstruir nuestra relación significa que vamos a tener que establecer límites claros y respetarlos. Significa que ya no voy a rescatarte cada vez que tomes malas decisiones. Significa tratarnos como adultos, no como madre indulgente e hijo manipulador». Mateo respiró profundamente. «Hay algo más que necesito contarte. Algo que he estado posponiendo porque me da vergüenza, pero mi terapeuta dice que la honestidad es fundamental para reconstruir confianza». Patricia sintió que su estómago se tensaba. «¿Qué pasa?» «No es solo Sandra. Mi crédito está destrozado por deudas que acumulé antes de pedirte dinero. Tengo tarjetas de crédito al máximo, préstamos personales que he estado pagando a duras penas. La razón por la que necesitaba tanto dinero no era solo para mantener un estilo de vida. Era porque estaba ahogándome en deudas y no sabía cómo salir». «¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?», preguntó Patricia, aunque ya conocía la respuesta. «Por orgullo, por vergüenza, porque admitir que había fracasado tan espectacularmente en manejar mis finanzas significaba admitir que no era el exitoso empresario que pretendía ser. Era más fácil mentir, tomar tu dinero y fingir que todo estaba bien». Mateo se cubrió el rostro con las manos. «Soy un desastre, mamá, un completo desastre. Y lo peor es que me tomó perderte realmente, para darme cuenta de lo mal que estaban las cosas». Patricia sintió una mezcla de compasión y frustración. «¿Cuánto debes en total? Además de lo que me debes a mí». Mateo sacó un papel doblado de su bolsillo. «Lo he estado trabajando con mi terapeuta y un asesor financiero. En total, incluyendo lo que te debo a ti, son casi 2 millones de pesos». Patricia sintió que el aire se le escapaba. 2 millones. «Mateo, ¿cómo llegaste a deber 2 millones de pesos? Años de vivir por encima de mis posibilidades, de querer impresionar a clientes, a amigos, a Sandra, de creer que si me veía exitoso, eventualmente lo sería. Fue una bola de nieve que empezó pequeña y terminó aplastándome. ¿Y ahora qué vas a hacer?». «Estoy en un programa de consolidación de deudas. El asesor financiero negoció con mis acreedores. Voy a estar pagando deudas durante los próximos 7 años. 7 años de vivir de manera austera, de no tener lujos, de reconstruir mi vida desde cero. Pero es lo que tengo que hacer». Patricia miró a su hijo, realmente lo miró. Veía al hombre en el que se había convertido, con todas sus fallas y errores, pero también con un atisbo de la madurez que tanto había necesitado. «Estoy orgullosa de ti por enfrentar esto», dijo finalmente, «por no seguir huyendo de la realidad». Mateo levantó la mirada, sorprendido. «¿Lo dices en serio?». «Sí. No estoy orgullosa de las decisiones que tomaste, ni de cómo llegaste a este punto.
pero estoy orgullosa de que finalmente estés tomando responsabilidad y buscando ayuda real. Eso requiere valentía. Mateo sintió que algo se aflojaba en su pecho. Gracias, mamá. Eso significa más de lo que puedes imaginar. Terminaron su desayuno en un silencio más cómodo. Cuando Mateo se preparaba para irse, se detuvo en la puerta. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada más, pero me preguntaba si tal vez podríamos hacer esto regular. Desayunar juntos una vez al mes. No para hablar de dinero o problemas, solo para reconectarnos como madre e hijo. Patricia consideró la petición. Podemos intentarlo, pero Mateo, necesitas entender que la confianza se reconstruye lentamente. No esperes que todo vuelva a la normalidad inmediatamente. Lo sé, y no lo espero. Solo espero tener la oportunidad de demostrarte día a día, mes a mes, que puedo ser mejor, que puedo ser el hijo que mereces. Después de que Mateo se fue, Patricia llamó a Lucía para contarle sobre la visita. ¿Cómo te sientes?, preguntó su amiga. Patricia pensó cuidadosamente antes de responder. Siento que tal vez, solo tal vez, hay esperanza. No de volver a lo que éramos, sino de construir algo nuevo y más sano. Un año completo había pasado desde aquella primera llamada del banco que había destrozado el mundo de Patricia. Era un sábado por la tarde y Patricia estaba organizando una pequeña reunión en su apartamento. Lucía llegó temprano para ayudarla con los preparativos. Nerviosa, preguntó Lucía mientras acomodaban las sillas en la sala. Un poco, admitió Patricia. Es la primera vez que Mateo viene a una reunión familiar desde todo lo que pasó. No sé cómo va a ser la dinámica. Va a estar bien, la tranquilizó Lucía. Ha estado cumpliendo con los pagos religiosamente durante un año. Eso dice mucho. La primera en llegar fue la prima de Patricia, Elena, acompañada de su esposo. Luego llegaron algunos vecinos del edificio que se habían vuelto amigos cercanos durante este difícil año. Finalmente, a la hora acordada, sonó el timbre. Patricia abrió la puerta y allí estaba Mateo. Se veía diferente, más delgado, pero en el buen sentido. Su ropa era simple pero limpia y bien planchada, y algo en sus ojos había cambiado. La arrogancia que solía llevar como armadura había sido reemplazada por una humildad genuina. «Hola, mamá», dijo con una sonrisa nerviosa. «Traje esto». Le extendió una caja con un pastel de una panadería económica del barrio, no los pasteles caros de boutique que solía comprar antes. «Gracias, Mateo. Pasa». La reunión comenzó con la tensión típica. Todos los presentes conocían la historia, y las miradas hacia Mateo oscilaban entre la curiosidad y el juicio reservado. Pero Mateo no trató de esconderse o de hacer como si nada hubiera pasado. Cuando Elena le preguntó directamente cómo estaba, él respondió con honestidad brutal. «Estoy reconstruyendo mi vida, prima. Cometí errores terribles. Lastimé a la persona que más me ama. Y ahora estoy pagando las consecuencias literal y figurativamente. Pero cada día es un poco mejor que el anterior». Durante el almuerzo, Patricia observaba las interacciones de su hijo con los demás. Notó cómo escuchaba atentamente cuando otros hablaban, cómo no trataba de dominar las conversaciones con historias sobre sí mismo como solía hacer. Notó cómo ayudaba a limpiar sin que nadie se lo pidiera, cómo agradecía genuinamente cada pequeño gesto. Estos cambios eran sutiles pero significativos. Después del almuerzo, cuando los invitados se dispersaron en pequeños grupos de conversación, Mateo se acercó a Patricia en la cocina. «Mamá, ¿puedo hablar contigo un momento en privado?» «Claro». Fueron al balcón donde tantas veces Patricia había llorado y reflexionado durante el año pasado. «Quería decirte algo importante», comenzó Mateo mirando hacia el horizonte. «Hoy hace exactamente un año que el banco te llamó sobre el préstamo no autorizado».
Hace un año que mi mundo comenzó a derrumbarse. Y también hace un año que empecé a despertar de la ilusión en la que había estado viviendo. Patricia asintió en silencio, permitiéndole continuar. Este año ha sido el más difícil de mi vida. Perdí a Sandra, perdí clientes, perdí mi apartamento lujoso, perdí la imagen que había construido tan cuidadosamente. Pero ¿sabes qué es lo irónico, mamá? Que, Mateo, que al perder todo eso, comencé a encontrarme a mí mismo, el verdadero yo, no la fachada que había estado proyectando, y descubrí que ese yo real, aunque imperfecto y lleno de fallas, es más valioso que cualquier imagen falsa que pudiera construir. Mateo se giró para mirarla directamente. He estado yendo a terapia todas las semanas. He aprendido que mi comportamiento tenía raíces profundas en inseguridades que nunca enfrenté. La muerte de papá me afectó más de lo que admití. El miedo de nunca ser suficiente, de no estar a su altura, me llevó a crear esta persona ficticia de éxito a toda costa. Patricia sintió lágrimas picando en sus ojos. Tu padre estaría orgulloso del hombre que estás tratando de ser ahora. No del que fingías ser antes, sino del que estás construyendo con trabajo duro y honestidad. Mateo también tenía lágrimas en los ojos. Espero que algún día tú también puedas estar orgullosa de mí nuevamente. No del todo, añadió rápidamente. Sé que tomará mucho tiempo. Solo un poco orgullosa sería suficiente. Patricia tomó la mano de su hijo entre las suyas. Ya estoy un poco orgullosa. Orgullosa de que sigas levantándote cada día. Orgullosa de que no hayas renunciado cuando las cosas se pusieron difíciles. Orgullosa de que finalmente estés enfrentando tus demonios en lugar de huir de ellos. Mateo abrazó a su madre, un abrazo que ella esta vez devolvió plenamente. No era el abrazo despreocupado de antes, cuando todo parecía perfecto pero en realidad era una ilusión. Era un abrazo construido sobre verdad, dolor compartido y la esperanza frágil pero real de sanación. Cuando volvieron a la sala, Lucía estaba contando una historia que hacía reír a todos. Patricia miró alrededor de su apartamento, a las personas que la habían apoyado durante el año más difícil de su vida. Miró a su hijo, quien ahora charlaba animadamente con Elena sobre su nuevo trabajo, sin pretensiones, sin exageraciones, solo siendo auténtico. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido incluyendo Mateo, Patricia se sentó en su balcón con una copa de vino. Lucía se había quedado para ayudarla a limpiar y ahora se unía a ella en la tranquilidad del atardecer. Entonces, preguntó Lucía, ¿cómo te sientes después de hoy? Patricia pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que finalmente estoy llegando a un lugar de paz. No es perdón completo todavía. No es olvidar lo que pasó. Pero es aceptación. Es entender que las personas pueden cambiar si realmente quieren. Es aprender que poner límites no significa no amar, significa amar de manera más sana. Lucía asintió sabiamente. ¿Y Mateo? ¿Crees que realmente ha cambiado? Patricia miró las luces de la ciudad comenzando a encenderse en el crepúsculo. El tiempo lo dirá. Lleva un año cumpliendo con los pagos sin falta. Ha mantenido su palabra en cada pequeña promesa que ha hecho. Está en terapia, está manejando sus finanzas de manera responsable, está viviendo dentro de sus posibilidades. Esas son acciones, no solo palabras. Y las acciones son lo único que importa realmente. Esa noche, antes de dormir, Patricia revisó su cuenta bancaria. Otro pago de Mateo había llegado puntualmente ese día. 12 pagos completados, 48 más por delante. Pero por primera vez, Patricia no sentía resentimiento al ver esos números. Tomó su diario, un hábito que había desarrollado durante este año de transformación, y comenzó a escribir. Querido Roberto,
Comenzó como siempre hacía cuando necesitaba sentir la presencia de su difunto esposo. Hoy fue un buen día. Mateo vino a casa y por primera vez en un año pude mirarlo sin sentir solo dolor. Vi al hombre que está tratando de ser, no solo al que fue. Sé que nos llevará tiempo reconstruir completamente nuestra relación, tal vez años, tal vez nunca volvamos a tener lo que teníamos. Pero creo que lo que estamos construyendo ahora, basado en honestidad y límites saludables, es mejor que la ilusión que teníamos antes. Aprendí mucho este año sobre mí misma también. Aprendí que ser una buena madre no significa decir sí a todo, que el amor verdadero a veces requiere dureza, que está bien poner mis propias necesidades primero a veces. Y aprendí que incluso del dolor más profundo puede surgir crecimiento y transformación. Patricia cerró su diario y miró la fotografía de Roberto en su mesita de noche. «Estamos bien», le susurró a la imagen. «Mateo y yo vamos a estar bien. Tomará tiempo, pero creo que finalmente estamos en el camino correcto».